Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Estuve estudiando más profundamente, ¿no? He leído antes el libro de Romanos, pero se vienen unas semanas muy interesantes, muy difícil de entender con nuestras mentes humanas. Cuando miramos el capítulo 8 y miramos el final, tenemos problemas con el predestinamiento, entenderlo completamente y cómo funciona con el libre albedrío. Mensajes que vamos a predicar sobre Romanos van a cuestionar aún más tu mente en cuanto a la predestinación. Pero lo que sí necesitamos entender es que hay veces que Dios nos dice cosas en su Biblia, no es que se contradicen, es que nosotros no las entendemos. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos tomar por fe las cosas que están allí, y a veces entendemos una doctrina o una forma de cómo es Dios y entendemos otra cosa de cómo es Dios, y nosotros no sabemos cómo van juntas, pero Dios sí sabe. Y cuando estudiamos la palabra de Dios debemos tener fe que es un Dios todopoderoso que tiene todo el conocimiento. Pero vamos a pasar tiempo estudiando eso. ¿Y por qué podemos descansar en eso? Hoy vamos a mirar Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Y hoy vamos a ver realmente el comienzo de la soberanía de Dios. Pero estamos hablando acá del pueblo de Israel. Pablo frena todo lo que está diciendo hasta el capítulo 8 y quiere en el capítulo 9, 10 y 11, quiere decir, esperen, los judíos también van a recibir sus promesas. Dios no ha mentido. ¿Por qué? Porque los judíos pensaron, si todas estas cosas son por fe en Cristo y no por ser un judío, entonces Dios no ha cumplido su palabra con nosotros los judíos. Y entonces Pablo quiere poner, dice, un segundo, quiero aclarar que Dios sí cumplió su palabra. Y hoy vamos a ver el primer paso de cómo cumplió su palabra. En el medio de todo eso, titulé este mensaje La incredulidad de Israel, porque Pablo va a remarcar la incredulidad del pueblo de Israel. Mira, pasada que los judíos tenían los privilegios. ¿Qué eran los privilegios? Bueno, lo vemos en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Pertenecía a la adopción como hijos. Y recuerden que no es una adopción como nosotros en el Nuevo Testamento, personal, Dios e hijo que acepta a Cristo. Era la nación como un hijo de Dios. Y él lo que decía es, lo protejo como mi hijo, lo cuido como a mi hijo, pero no está hablando de salvación. Ahí está hablando de una elección de Dios con el pueblo de Israel. Pero Dios lo eligió como hijos. Lo eligió para mostrarle su gloria, lo eligió para darle sus pactos que otros pueblos no tenían, lo eligió para tener la ley que les decía cómo debían vivir y si vivían de esa manera iban a ser bendecidos. Les dio el culto, o sea, la forma de adorar a Dios, las promesas de Dios que Él prometía que en el futuro salir alguien de su descendencia que iba a bendecir a toda las naciones. Y después vemos los patriarcas que ellos tenían en gran honor y hasta el día de hoy tienen en gran honor los judíos. Y después Pablo termina y dice, del cual procede Cristo, que es la bendición suprema porque Él es Dios. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, todas esas cosas, Israel dice, sí, Dios nos prometió todo eso. Ellos evitan decir Cristo porque creen que el Mesías todavía va a venir. No aceptan que Cristo es el Mesías. Pero ellos dicen, Dios va a cumplir con todas las promesas. El problema con eso es esto. Ellos llegaron a la conclusión que porque nacieron judíos, eran salvos. Que ya tenían acceso a Dios. Tenían la conclusión de que como eran adoptados como hijos y de que tenían la ley y de que cumplían con los mandamientos y de que adoraban a Dios y los otros pueblos no lo hacían, ellos llegaron a la conclusión que ya estaban en la gloria, digamos, que Dios les tenía que prometer el cielo. Pablo quiere
que entiendan que no es así. El problema que tenían los judíos también, con Cristo especialmente, es que decían, si yo ya creo que voy a ir al cielo por todas las cosas que Dios ya me dio, porque tengo algo privilegiado, ya estoy en camino por mis obras o por mi herencia o lo que sea, ya estoy en camino a Dios, no puedo aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque aceptar a Cristo significa que ese camino no es suficiente, que las leyes y los mandatos y todo lo que tenían de promesa de Dios, entre comillas, como ellos pensaban que era la promesa de Dios, no era suficiente. Entonces, ¿qué hicieron? Rechazaron a Cristo, dijeron, Él no puede ser, porque creer en Él sería decir, todas las promesas de Dios no son válidas y no me dan el acceso a Dios como yo creo que debe ser. Y eso es lo que hicieron. La nación de Israel, que fue privilegiado con todas estas cosas, tristemente fue incrédulo en cuanto a la promesa principal, que era que iba a venir un descendiente en su línea, que iba a morir por todas las naciones, por todos los pecadores, y iba a bendecir a todos los que creen en gran manera, y ellos no podían creer eso. Entonces la conclusión a la que llegaron los judíos, y lo siguen creyendo hasta el día de hoy algunos, dicen, ya que rechazaron al Mesías en ese momento, no puede ser Cristo el Mesías. Porque si el Mesías venía, iba a ser reconocible enseguida, y entonces el pueblo judío iba a responder, iban a exaltar al Mesías. Entonces ellos le erraron en entender qué es lo que hacía el Mesías, le erraron en entender que su raíz, su herencia de nacimiento por ser judío, no los iba a hacer llegar al cielo. Y entonces también aceptaron que como rechazaron al Mesías, dijeron, yo también lo rechazo, porque no rechazaríamos al prometido de Dios. Sería evidente para nosotros. Entonces, en todas esas falacias que tiene el pueblo de Israel, Pablo va a remarcarnos por qué están equivocados. Pero vemos tristemente la incredulidad de Israel. ¿Por qué? La Biblia nos dice que es de tropiezo para ellos el Evangelio, creer en Cristo, y eso es lo que estamos viendo. Vamos a leer el versículo 6 al 13 y después vamos a meternos en este pasaje. Romanos 9, versículo 6 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Empieza Pablo acá, después de haber marcado todos los privilegios de Israel, y ellos dicen, bueno, Dios nos dijo que nos va a prometer todo esto, entonces me espera el cielo, me espera una entrada con Dios. Y escuchan a Pablo y dicen, pero Pablo, vos estás enseñando otra cosa, estás diciendo que yo tengo que creer en Cristo para poder tener ese acceso a Dios. Entonces, tengo que creer en Cristo, entonces las promesas de Dios eran mentira, no eran verdad. Y entonces Pablo dice en el versículo 6, dice así, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque ahora el judío está diciendo, bueno, pero entonces tengo que cuestionar todo lo que yo pensé que era verdad de la palabra de Dios. Él me dio todas estas promesas y ahora vos estás diciendo. Entonces la palabra de Dios ha fallado. Y es importante entender esto para nosotros hoy. ¿Por qué? No somos judíos, pero quiero decirles esto. Si Dios le dio un montón de promesas a Israel y no las cumple, promete a mí que un día voy a estar glorificado, ¿por qué voy a creerle a Dios? ¿No?
Y la respuesta es, si Dios es un Dios que miente en algún momento, entonces ya no le puedo creer, ¿no es cierto? Han estado con una persona que sabes que es un mentiroso y cada vez que habla, cada palabra que dice es mentira, ¿no es cierto? Y sabes que es mentira, pero te lo dice, nosotros lo llamamos cara duras, ¿no es cierto? ¿Cómo podés tener la cara para decir lo que estás diciendo? Sabemos todo que es mentira. ¿Y qué pasa con esa persona? Quizás a veces te dice la verdad, pero ¿sabés qué pasa? Entonces Pablo está tratando y va a marcarnos acá, Dios no mintió. No mintió a Israel y no nos está mintiendo a nosotros hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice, la palabra de Dios no falló. Entonces va a explicarles a ellos el malentendido que ellos tenían con ellos, los judíos. El Señor no ha invalidado ni cambiado ninguna promesa que Él ha dado al pueblo de Israel. Y no ha invalidado ni en cumplir ninguna promesa que 32, versículo 42 dice, porque así dice el Señor, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Entonces le trajo calamidad al pueblo de Israel, pero dice, les voy a traer todo el bien que ¿qué? Que les prometo. Él tenía promesas, Él les dio promesas. En el Antiguo Testamento dependía de su obediencia, pero él iba a cumplir con las promesas que él le había dado. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Yo hablo, dice Dios, y no va a dejar de cumplirse lo que yo digo, lo que yo quiero. Y entonces Dios está diciendo, yo prometí estas cosas y cuando prometo se va a cumplir. Y podemos ver varios pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan sobre Dios siendo un Dios de verdad que cumple con su palabra. Incluso voy a decir esto, Israel fue cortado cuando rechazó al Mesías, fue cortado de ser la tierra prometida. No es que decidió en ese momento, Dios ya sabía. Y lo que vamos a ver es que el plan de Dios era perfectamente consistente, o sea, sigue siendo verdad cuando Israel rechaza al Mesías. El problema es que como ellos manifestaron que iban a estar con Dios, reinando con Dios, sobre todas las otras naciones, y dijeron, ¿cómo llegamos a hacer eso? Y por haber nacido hijos de Abraham. Y por cumplir los mandatos, pero lo más importante era ser hijo de Abraham. Entonces, como hice eso, ya estoy en el cielo, ya lo merezco, ya Dios me lo va a prometer. ¿Por qué? Porque hizo esas promesas a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todas estas personas. Él ya les hizo estas promesas. Entonces, ellos descansaban en algo que habían malinterpretado. Y Pablo nos va a decir cómo es. Versículo 6.1. No todos los descendientes de Israel son Israel. Dice en el versículo 6, que no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Por qué dice eso? Porque Dios le prometió a los descendientes de Israel, un remanente de los descendientes de Israel, que Él iba a redimirlos, Él iba a salvarlos. Vamos a ver un momento cómo es que los salva, pero Él iba a salvar a un grupo de los de Israel. Ahora ellos decían, Dios le dio las promesas al pueblo de Israel. Sí. Le dio la promesa, miramos en el versículo 4 y miramos en el versículo 5, y la promesa más grande de eso es que en su descendencia iba a venir el Cristo. Pero Él no les prometió a ellos que iban a ser salvos. Sí, algunos iban a creer en Cristo, pero Él no les prometió. Yo ya estoy asegurado, soy un judío, soy pueblo de Israel, mi padre es Abraham. Y Pablo les dice, no todos los descendientes de Israel van a recibir esa promesa que ellos piensan de estar con el Señor. Y eso es lo que significa. Pero él lo aclara. Versículo 7 dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Entonces ahora saben que si vos le hablas a un judío hoy, le decís cuál es
tu padre, el mejor de todos realmente, ellos dicen, apuntan a Abraham. Y dicen, yo soy hijo de Abraham. Y como soy hijo de Abraham, soy su descendiente, tengo todas las promesas que Dios prometió. Entonces me espera reinar con el Señor. Ahora, sabemos esto y quizás no sabes esto, pero en la Biblia, Dios vino a Abraham y le dijo, voy a darte una descendencia como el mar, como las estrellas, sin número, y va a ser una gran descendencia, y de esa descendencia va a venir alguien que va a bendecir a todas las naciones. Y Dios le dijo, eso te prometo, Abraham. ¿Y qué dice la Biblia? Que Abraham le creyó a Dios. Pero ¿saben lo que pasó? Se empezó a poner viejo. Y Sara, su señora, también se empezó a poner vieja. Buscar una manera de arreglar las cosas para que el Señor pueda cumplir con su promesa, porque no creemos que lo puede hacer, porque Sara está vieja. Está ya pasada de edad, médicamente, científicamente, no es posible que tenga un hijo. Entonces, ¿qué hicieron? Sara va a Abraham y le dice, tenemos a nuestra sierva Agar. Y entonces dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz un hijo, o hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y tuvo un hijo que se llama Ismael. Ahora, enseguida, y si lees lo que sigue en Génesis 10, cuando nació Ismael, ¿qué pasó con Sara? Se puso celosa y dijo, quiero que saques a Agar y a su hijo y los mandes lejos. Y es lo que hizo. Ahora Dios le prometió a Ismael, le dio algunas promesas. En Génesis 17:20 dice, en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Entonces, Ismael nace del padre Abraham, pero él no es de la promesa. Pero sí es un hijo de Abraham. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que por ser hijo de Abraham ya automáticamente estás en la promesa? Y Pablo dice no, porque Ismael no era de la promesa. Dios lo bendijo de otra manera, pero no lo bendijo con la herencia de la promesa de que iba a venir un Salvador de entre ellos. Ahora, Sara muere después de que tiene Isaac, ¿no? Tiene Isaac y unos años después muere. Y Abraham, siendo un jovencito de 80 años, dijo, me voy a casar otra vez. Y se casó otra vez. Y en Génesis 25, 1 y 2 dice, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simram, Joxán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. 6 hijos más tuvo Abraham. ¿Has escuchado de esos 6? No, nunca hablamos de esos 6. ¿Saben qué? Ellos no son parte de la promesa. Pero su padre es Abraham. Y lo que Pablo está remarcando acá en este versículo dice, son descendientes de Abraham, pero no todos son hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque decís, bueno, porque Dios prometió que la línea iba a ser por Sara y por Isaac. Bueno, miren lo que dice el versículo 7. Dice, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces Pablo mismo dice, ya sé lo que me van a decir los judíos. Van a decir, Ismael nunca fue parte de la promesa. Setura y sus hijos nunca fueron parte de la promesa. Pero lo que está marcando Pablo es muy importante, porque ellos enseguida iban a decir eso, pero él está diciendo, pero ustedes dicen que por ser descendiente de Abraham ya sos parte de la promesa. Y ya enseguida ustedes se contradicen y dicen, no, pero Ismael no, y los hijos de Setura tampoco. Entonces él dice, bueno, vayamos al próximo punto que ustedes dicen, bueno, entonces tiene que venir por Isaac. Pablo, qué equivocado estás, sabés que tiene que venir por Isaac, es Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Entonces, dice, viene por Isaac, entonces viene por la descendencia de Isaac. Miren el versículo 7, dice, sino que por Isaac será llamada tu descendencia, y nos explica en el versículo
no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Qué es lo que está diciendo ahí cuando dice los hijos? Está diciendo los hijos naturales, la descendencia física que está llamando. Sí, va a ser llamado a través de Isaac, pero no es la descendencia física de Isaac, sino que son los hijos de la promesa. ¿Qué significa eso? Bueno, miramos en Romanos 4, pero primero voy a empezar con 8:33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios escoge a la persona que Él quiere. Y en este caso, Pablo está diciendo, no todos los que son hijos de Isaac van a recibir esa promesa que ellos esperan. Porque Dios no le hizo esa promesa a todos. Se lo hizo a las personas que Él elige. En Romanos 4:3 nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué Abraham es el padre de la promesa? Porque es el padre de los judíos. No, fue porque Dios cuando habló con Abraham, le dijo lo que iba a hacer, Abraham le creyó a Dios y empezó la línea de la promesa. Por medio de las personas que creen en Cristo, son hijos de la promesa que Dios le dio a Abraham. En Romanos 4, 22 y 24, al 24, y ya hemos estudiado esto, dice, pero por lo cual también su fe fue contado por justicia, está hablando de Abraham, y no solo por él fue escrito que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Cuando él dice los hijos de la promesa, está hablando de las personas y está pensando en lo que ya escribió en su carta y está diciendo las personas que han creído en Cristo como su Salvador. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo acá? No todos los que son hijos de Abraham son los descendientes. Pero obvio, Pablo, obvio. Porque Ismael, no lo queremos a Ismael, es más. Hoy hay guerras entre Israel y Ismael, ¿no? Entre lo que es la descendencia de Isaac física y la descendencia de Ismael. Hay guerras, se odian. Entonces no es la descendencia. No es la descendencia física. Pero entonces viene por Isaac, obvio. Ahora Pablo dice, no, pero no es solo que viene por Isaac, porque tienen que creer. Nunca fue dado para toda la descendencia. La descendencia es importante, ¿por qué? Porque recibiste todo lo que tenías que saber de Dios. Fuiste bendecido, sabías que si obedecías ibas a ser bendecido, sabías lo que Dios decía y todo lo que Él te dio era un privilegio que tenía que llevarte a entender que necesitabas de un Salvador. Pero Israel no hizo eso, rechazó eso y dijo, estas promesas nos van a dar el cielo. Y entonces Pablo acá dice, pero no, porque no sos heredero solo por haber nacido bajo Isaac, sino que tenés que ser hijo de la promesa por creer en Cristo como tu Salvador. Entonces Pablo nos va a dar una ilustración, les va a decir, voy a ilustrar lo que les estoy diciendo. Y antes de que lleguemos bien a los versículos, yo tengo algunas cosas acá, pero versículo 9, y después me meto ahí, dice, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces viene por la descendencia de Isaac. Sara va a tener un hijo, ¿quién es? Isaac, y Isaac va a venir la promesa. Entonces, claro, algunos judíos decían, menos mal que soy descendiente de Isaac, ya está. Y Pablo dice, no, porque necesitas creer. En la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 47, nos menciona a un Natanael. Ahora, hago mención de esto porque quiero que entiendan la diferencia que que se ve en la palabra de Dios. Pero Natanael, en Juan 1:47, dice, viene a Jesús, dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La palabra acá, verdadero, es un genuino es la palabra. Es un judío de verdad. Ahora, ¿por qué hace esa distinción? ¿Que estaba en Samaria, que no eran judíos en serio? No, él está
está ahí en Jerusalén, donde todos eran descendientes de Abraham, todos eran descendientes de Isaac. Y estaban allí y dice Jesús en el medio de todo eso, acá viene un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque lo que está marcando es que era una persona que había creído en la promesa, porque él dice, no hay engaño en él. ¿Qué? ¿No era pecador? No, era la idea de que él era un judío de verdad porque había creído en la promesa. Era un hijo de la promesa. Ahora, quizás decir, bueno, eso es medio rebuscado. Bueno, vamos a otro pasaje. Los líderes religiosos. Si vos mirás en Juan capítulo 8, y realmente podés estudiar todo el capítulo 8, ellos estaban enojados con Jesús porque Jesús viene y les dice, ustedes necesitan ser libres de la esclavitud. Y ellos se enojaron y dijeron, nunca fuimos esclavos. ¿Cómo vas a decir eso? Nosotros somos padres de Abraham, hijos de Abraham y de Isaac y de Jacob. Nunca fuimos esclavos, somos libres. Y empiezan a pelear, y podés leer todo el capítulo 8, pero empiezan a pelear ahí con Jesús, y a discutir, y a tener un debate. Y Jesús llega al final de ese debate y les dice esto, dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el Padre es la mentira. Ahora, ¿a quién le está hablando? Los líderes religiosos de ese tiempo, ¿eran descendientes de Abraham? Sí. ¿Eran descendientes de Isaac? Sí. ¿Eran descendientes de Jacob? Sí. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Cómo les va a decir ahora? Pará. Ellos, es más, eso les molestaba, decir, ¿vos quién sos para decirnos? Nosotros somos hijos de la promesa de Dios. Puedo mostrarte mi genealogía que va hasta Abraham. Y no es Ismael, y no es los hijos de Setura, va hasta Abraham por medio de Isaac. Y tenían eso como el gran privilegio. Y decían, lo que vos estás diciendo es aberrante. Realmente necesitamos matarte, y querían matarlo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo sus promesas en las cuales ustedes confían no son así. Dios no lo dijo así. Y Jesús les estaba diciendo, no solamente no son hijos de la promesa, sino que son hijos de Satanás, del diablo. Él está haciendo una distinción y les está diciendo, todos pueden ser descendientes, pero no todos los que son descendientes físicos son parte de la promesa. Gálatas 3, 6 y 7, Pablo está escribiendo a la iglesia de Gálatas y dice algo muy parecido. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No dice los que tienen fe, sino que los que son de fe. Y lo que está diciendo ahí es los que han creído en Cristo como su Salvador, son hijos de Abraham. Está remarcando lo que vemos en Romanos 9, versículo 8. No es la descendencia, son los que creen, los que son parte de la descendencia. Pero los judíos quizás estaban como, bueno, sí, no te creo, Pablo, no creo que es así. Voy a darles una ilustración más, dice Pablo. Entonces él menciona a Rebeca, está en el versículo 10, y dice, y no solo esto, acá viene, les voy a dar un poquito más, no solo esto, sino que también Rebeca. Dice, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Ok, ahora tenemos a Isaac. Él es la promesa, ¿no? De él va a venir la descendencia. Y dice, bueno, ahora está su esposa Rebeca. Y su esposa Rebeca va a tener mellizos. Qué lindo, va a venir 2 mellizos para que puedan seguir la línea. Bueno, miramos el versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y el versículo 13 lo miramos y después lo vamos a estudiar. Dice, tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora imagínate que tu descendencia es por medio de Esaú. ¿Qué haces ahí?
¿Qué pasó con las promesas? Bueno, vamos a verlo. Entonces viene Rebeca, ella tiene mellizos. Y me pareció muy interesante, yo sé que digo interesante mucho, pero realmente cuando lo estaba pensando en esta semana, obviamente, qué sabio que es Dios, ¿no es cierto? Porque hay una tendencia inclusive hoy a decir, bueno, depende de esta persona, dónde nace, cómo son sus padres, en qué barrio creció y qué oportunidades tiene, si va a progresar en su vida o no. Yo creo que influye un poco, pero cada uno de nosotros debe rendir cuentas, no importa si naces en un barrio pobre o en un barrio rico o lo que sea, o si tenés privilegio o no, rendimos cuentas por nuestras decisiones. Dios, y Pablo también acá quiere remarcar, quiere usar algo para que entiendan que no todos son descendencia. Entonces, ¿qué hizo? Dio a Rebeca mellizos, mismos padres. El nacimiento fue casi al mismo tiempo. Es más, Esaú nació unos minutos antes que Jacob, pero fue casi al mismo tiempo y tenían los mismos padres, las mismas oportunidades, la misma crianza, ¿no es cierto? Y es más, Pablo acá nos dice en el versículo 11, cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, no habían tomado una decisión en su vida. Ellos no decidieron nacer, ellos no decidieron si iban a pecar o no, no habían hecho ninguna decisión y nos dice ahí, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sabio. Él sabe cómo pensamos nosotros y decimos, va, Dios, pero sí, porque Él tuvo privilegios que el otro no tuvo. No, en este caso, iguales. Es más, Esaú era el primero y por la herencia judía, él debía tener todo el privilegio. Eso era lo que se aceptaba culturalmente. Y ahora Dios trae esos mellizos, no hicieron ni bien ni mal, y Dios va a elegir a uno sobre el otro. Y quiero hacer una pausa acá y lo vamos a ver en las próximas semanas. Tenemos que tener cuidado con decir Dios no fue justo, porque Él elige a Jacob sobre Esaú. Ahora quiero decirles esto, y otra vez en 2 semanas lo vamos a estudiar más profundamente, pero Dios es el que nos ha dado la justicia. Dios es el que nos da la definición de justicia. Él es el que nos explica en su palabra lo que es justicia. Nosotros entendemos justicia solo por Dios, que nos ha dado a nosotros la conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Viene de Dios eso. Y después nosotros decimos, pero Dios es injusto. Sí, eso es nuestro pecado, eso es nuestra rebeldía, eso es nuestra falta de entendimiento de quién es Dios. Pero el propósito de Dios se cumple como Dios quiere. Y Pablo va a explicar eso. No lo va a dejar ahí en el aire y listo. Dios es Dios y cállense. No, no es lo que va a decir. Les va a explicar. Pero él dice acá, y es importante en el versículo 11, dice, el propósito de Dios se va a cumplir conforme a su elección. Él quería que entiendan. Él tiene el plan. La promesa que iba a venir era de una cierta forma, iba a llegar Cristo y después por creer seríamos salvos. No por ser judíos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque agarró a Jacob y a Esaú. Esaú, que tendría que haber sido la línea privilegiada, lo agarró y dijo, no, vos no sos la línea privilegiada, es Jacob el que va a ser la línea que yo voy a usar para que venga una descendencia privilegiada. Y dice al final del versículo 11, no por las obras. No era por si hacía cosas buenas o malas, no era un castigo por las cosas que iban a pasar con Esaú o con Jacob. Es más, vos ves a Esaú, y vamos a verlo en un momento, pero todos ellos se rebelaron contra Dios, es verdad eso, pero Jacob también se rebeló contra Dios, también pecaron. ¿Y qué pasó? Y Dios los perdonó, y Dios cumplió con su promesa que había dado. Entonces no es por sus obras, o por aquel que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios decide. Dios elige. Dios tiene un plan.
y lo basa sobre su elección. Entonces Pablo está marcándoles esto a los judíos y otra vez es importante para nosotros también, pero le está marcando. ¿Ustedes creen que por ser descendientes de Abraham están garantizado el cielo? Y no, hay descendientes de Abraham que ni están en la promesa. Vino Isaac, porque tiene que ser por medio de Isaac, y decís, bueno, pero yo soy hijo de Isaac. No, pero no está garantizado. Porque después vinieron sus hijos, y estaba Jacob, y estaba Esaú. Y miren lo que dice en el versículo 12, porque sigue, dice, y el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque la línea de Dios iba a venir a través de Jacob, porque así lo decidió Dios. En Génesis 25, versículo 23, dice, el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, le está hablando a Rebeca, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Dios no eligió a ambos hijos. Entonces lo que Pablo está marcando acá no es automático que vas al cielo. Has malinterpretado la promesa de Dios. Has malinterpretado lo que dice la palabra de Dios. Solamente de la promesa vendrá el Cristo y cuando crees en Cristo serás hijo de la promesa porque serás salvo. Y ellos malinterpretaron y hasta el día de hoy, como nación, han malinterpretado la palabra de Dios, esperan estar en el cielo cuando eso es completamente al revés, porque lo que Dios les había dado a ellos era para que entiendan la palabra de Dios y puedan arrepentirse y creer. No tenemos evidencias en la palabra de Dios de que esto se cumplió enseguida, ¿no? Que Esaú sirvió a Jacob. No vemos evidencias de Esaú físicamente siendo el esclavo de Jacob. No lo vemos en la palabra de Dios. Si lo tenés en tu Biblia, entonces probablemente es un libro que no debe estar en tu Biblia. Pero no dice eso. Pero sí vemos evidencias en los próximos 1500 años de la descendencia de ellos. Y había, muchas veces, la descendencia de Esaú estaba dominado por Israel, por la descendencia de Jacob. Y había muchas peleas y muchas luchas, y siempre Israel tenía la bendición de Dios sobre ese pueblo. Ahora, Pablo va a un versículo más. Versículo 13 dice, porque tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. ¿Basado en qué? Bueno, ya miramos eso. Basado en la elección de Dios. La palabra que usamos es que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Significa que Él está en control de todas las cosas. Él toma las decisiones como Él quiere y muchas veces no lo entendemos. Y en este caso Dios toma una decisión no basado en sus obras, no basado en ver de antemano si Esaú iba a ser un malvado y Jacob un bueno, porque los dos eran pecadores. No lo basó en eso, sino que Él decidió en su plan soberano que iba a ser así. Y eligió que el mayor, sirviera al menor, que Esaú sirviera a Jacob. Y eligió a Jacob porque lo amaba. Y dice, y a Esaú no lo amaba. Ahora, si vos mirás y haces una historia, mirás en la historia la descendencia de Esaú. Esaú, su descendencia, sí, odiaba a Dios, eran rebeldes a Dios, luchaban contra Israel cada vez que podían, tenían un gran odio por Israel. Y entonces, como dice acá en Malaquías, Dios los entregó a tener montes de desolación, a pagar por sus pecados.
Pero no fue que Dios decidió que sea así, sino que ellos, ya en el plan de Dios, pusieron sus corazones, endurecieron sus corazones y dijeron, no voy a rendir cuentas a Dios y voy a atacar al pueblo que Él tenía la promesa. Vamos a ver algunos ejemplos más en 2 semanas. En Amós, otro de los profetas, Amós 1, 11 y 12, dice así, dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán, que era la ciudad principal de ellos, y consumirá los palacios de Bosra, que era un dios falso que ellos adoraban. Esto estamos hablando de casi 1000 años después de que Dios hizo esta promesa en Génesis. 1000 años después tenés al pueblo de Esaú que estaba en contra de Jacob, matándolo, aborreciendo a Dios y como consecuencia Dios los castigó. Abías, versículo 10, dice, por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Cuando nacieron, ¿había algo malo que había hecho Esaú? Nacieron y dijeron, este va a ser un diablito, ¿no? Y este va a ser alguien que, una persona tan buena. No, no había nada, no había evidencias. Obviamente los dos eran pecadores porque nacemos en pecado, pero no había nada así. Pero Dios decidió, Dios eligió, Dios tenía un propósito y Él dijo, voy a elegir de acuerdo a mi propósito porque mi plan se va a cumplir. Y entonces en la descendencia mía va a ser por medio de Jacob. Y Esaú no va a ser parte de la promesa, porque no solamente no lo elegí, sino que van a rebelarse contra mí. Y entonces el judío, y otra vez va a seguir, nosotros estamos cortando por tiempo, pero el judío dice, pero yo soy padre de Abraham. Y él dice, hijo de Abraham. Y dice, sí, sos hijo de Abraham. Sí, pero no de Ismael y no de los hijos de Cetura. No, de ellos no. Yo soy de la descendencia de Isaac. Qué bueno. Entonces me espera el cielo. Dice, no, Isaac tampoco, porque después estaba Esaú, que era parte de la vida de Isaac. No, pero ellos no, porque ellos son malvados. Bueno, Dios decidió que no era así, pero yo soy del pueblo de Jacob. Y lo que Pablo está marcando vez tras vez es que es obvio que no todos son de la descendencia, como ustedes dicen. Ellos sí quieren seguir y decir, pero nosotros sí. Y después llegás a los líderes religiosos y Dios le dice, no, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque nunca se trataba de ser un hijo de raza judío. Se trataba que por medio de esa línea iba a venir Cristo y en algún momento ibas a creer en Cristo y cuando creías en Cristo pasabas a ser hijo de Abraham espiritual, hijo de la promesa, salvo por fe en Cristo. Y hace esa distinción. Ahora, es importante aplicarlo a nuestra vida hoy. Hay algunas personas hoy, muchas personas que enseñan esto, que enseñan que yo fui a la iglesia toda mi vida. Algunos hoy, si sos judío, se siguen circuncidando y lo hacen porque eso les da la promesa, entre comillas, piensan que les da la promesa de que algún día van a reinar con Dios. Hay algunos hoy, muchas, especialmente en el protestantismo, pero hay muchas iglesias que bautizan a los bebés. ¿Por qué? Porque eso los pone bajo la protección de que algún día van van a reafirmar esto, pero están bajo la protección de Dios. Bueno, quiero decirles esto, no vemos eso en la palabra de Dios, y aun si lo viéramos, no te salva ni tu herencia religiosa, ni tu herencia física. ¿Por qué? Porque la salvación solo viene de creer en Cristo como tu Salvador. Es más, te digo esto, ninguno de nosotros somos judíos acá, o sea que ninguno de nosotros tiene estas promesas que ellos tenían. Y sin embargo, yo conozco miles de personas por todos lados que no tienen las promesas de los judíos y piensan que van a ir al cielo porque Dios es un Dios bueno y yo fui religioso toda la vida. Y si los judíos no llegaban al cielo por su raíz
y su herencia, ¿por qué pensás que vos vas a llegar por tu raíz y tu herencia? No lo vas a poder hacer. Y Pablo acá está marcando, no solamente para los religiosos, no solamente para los judíos, sino para todos, que la única manera de llegar a Dios, de ser perdonado, de llegar al cielo, es por creer. Solo creer. ¿Por qué digo solo? Porque no es acciones que me van a llevar al cielo. No es cosas individuales o cosas religiosas o tradicionales o asistir a la iglesia o ofrendar. No son esas cosas las que me van a llevar al cielo. No llevaron a los judíos al cielo y ellos tenían las promesas directas de Dios. No pueden llevarte esas cosas al cielo, es solo por creer en Cristo 100%. Él es el único que puede pagar nuestro pecado completo. Él es el único que nos puede dar acceso a Dios por medio de Cristo. Cuando crees en Cristo como tu Salvador, si verdaderamente crees en Cristo como tu Salvador, sos salvo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Sos un hijo de la promesa. Algún día vas a estar con el Señor. Estás glorificado porque Dios ya dijo que va a glorificarte, va a hacer todas estas cosas en tu vida, pero va a glorificarte. Te ha dado una nueva naturaleza para que vos puedas luchar con el pecado, pero algún día no va a haber pecado. Y hace todas estas cosas, pero ¿quién las hace? Dios. Por medio de creer en Cristo, Él quiere que creamos. Y cuando creemos, Dios hace estas obras en nuestra vida. Pero no es por cosas religiosas. Una vez alguien me preguntó, pero si yo conozco a Cristo y después no tengo oportunidad porque, no sé, me cortaron las piernas o algo así, lo que me dijo, y no puedo ir más a la iglesia, ¿iré al cielo? Me sonreí un poco y le dije, va a ser difícil caminar en el cielo, le dije, era un chiste, ¿no? Le digo, ¡obvio! ¡Sos salvo! Porque creíste en Cristo como tu Salvador. Y no necesitas acciones porque tus acciones no te acercan a Dios. Tus acciones son trapos de inmundicia delante del Señor. Dios te salva. Y una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, sí, hay acciones, hay un cambio en tu vida, porque ahora querés adorar y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Pero no te acercan a Dios, no te cambian, no te da más acceso a Dios, es solo por creer. Entonces, tenemos acá a los judíos que probablemente están ahí pensando, ¿qué está diciendo Pablo? Son herejías, ¿no es cierto? Entonces Pablo marca todas estas cosas y los deja realmente sin respuesta porque dice, ustedes dicen que son de la descendencia y que por eso van a estar con Dios. Y yo les digo que la descendencia tiene problemas. ¿Por qué? Por Ismael, por los mellizos, ¿no? Uno no estaba con... ¿Y esa descendencia qué hacemos? No sé. Y después Jacob también tuvo otros hijos y lo que él quiere remarcar es que nunca fue una descendencia física, fue una descendencia espiritual que iba a creer en Cristo como su Salvador. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque quizás vos llegás a la conclusión, y otra vez vamos a estar hablando de esto en las próximas semanas, pero llegás a la conclusión y decís, bueno, pero si depende de Dios y Dios es el que lo hace y es el propósito de Dios, yo no tengo ninguna decisión por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Es justo que Dios me salve a mí porque en algún momento escuché el Evangelio y creí, no salve a otro? La respuesta es sí, y lo vamos a estar estudiando. Es justo porque Dios es un Dios justo. Pero muchas veces tenemos la tendencia, vos y yo, a empezar a enfocarnos en si Dios es justo o no, o me parece injusto, no me parece correcto que Dios elija porque sí, y lo que sea, en vez de descansar en esta verdad. Dios no te eligió por algo bueno que vio en tu vida. Dios te eligió porque ese era su plan. ¿Y qué debe producir en tu vida? Gracias, Señor. No sé por qué me eligió. No lo sé. No vio nada bueno en mí. Sigo luchando con pecado.
Después de ser salvo por más de 40 o casi 40 años, sigo luchando con pecado. Sigo aquí haciendo cosas que le dan mal testimonio a Dios. Y lo único que puedo decir es, Dios no vio nada bueno en mí. Y sin embargo, Él me salvó. Y soy un hijo de la promesa. Y decís, gracias Dios. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, quiero decirte esto. No es por algo bueno que vio en tu vida. Si querés después hablamos y te hago una lista de las cosas que yo sé. No, es un chiste eso, pero no fue por algo bueno en tu vida. No fue porque lo merecías o pensás que lo merecías. No lo merecías. Fue porque Dios en su plan, antes de la creación del mundo, eligió que cómo iba a ser su plan. Él decidió y predestinó que vos ibas a en algún momento escuchar el Evangelio y poner tu fe en Él. Y yo sé que luchamos en nuestra mente cómo funciona eso todo junto, es verdad. Yo creo que no lo entendemos humanamente. Tratamos, pero por fe yo digo, Dios sabe y para Él no hay una contradicción, Él lo entiende. Y Él dice, yo voy a salvar a Andrés, el Evangelio lo trajo, Andrés creyó, cumplí con mi plan, el día de mañana va a tener un cuerpo glorificado y va a decir, cuando yo esté en el cielo va a decir, Andrés es uno de los que por los que Cristo murió y por eso está acá. Y yo voy a decir, gracias a Dios. No entiendo cómo funciona todo eso junto, pero voy a decir, gracias Dios. ¿Y saben lo que voy a hacer por toda la eternidad? Voy a adorar a Dios y agradecerle por haber mandado a su Hijo a morir en mi lugar. No hay nada bueno que salió de mí que me lleva a ese lugar. No hay ninguna religión o cosa o tradición o cosa religiosa que hice yo para llevarme a ese lugar. Fue Dios, en su plan, en su soberanía, que dijo, voy a salvar a Andrés, voy a presentarle el Evangelio. Él creyó y va a estar en la gloria con Él. Y hermanos, eso es una realidad de cada uno de nosotros si conoces a Cristo como tu Salvador. Y la respuesta que debe haber en cada uno de nuestros corazones cuando entendemos, cuando realmente entendemos y vemos quiénes somos y decimos, Dios, ¿por qué? Y Dios dice, no sé, realmente no lo merecías, pero es por mi propia soberanía y decisión que yo dije, esto va a ser así. Y entonces la respuesta que debo tener es decir, gracias Dios, me salvaste. Qué herencia incorruptible que nos espera, qué bendiciones grandes que nos esperan. Y todo porque Dios me salvó por medio de Cristo. Y te salvó a vos si conoces a Cristo como tu Salvador, y nuestra respuesta debe ser, gracias Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, porque no lo merezco. Y no hay nada que puedo hacer para merecerlo. Es más, cuando hago mis acciones normalmente me llevan a estar más lejos de Dios. Pero Dios dice, por medio de Cristo podés ser parte de la promesa espiritual. Entonces, hermanos, los que conocemos a Cristo, debes vivir en agradecimiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero debes empezar a pensar en estas cosas y decir, gracias Dios, mirá lo que soy, y mirá lo que pasó, y mirá lo que has hecho, y decir, gracias Señor. Pero no es solamente con nuestra boca, debe haber una vida cambiada, una vida transformada, porque decís, gracias Señor, y realmente debe ser, Dios, ¿qué querés que haga? ¿Cómo puedo agradecerte con mi vida? Y Dios dice en su palabra, obedéceme. Viví para mí, compartí de mí con otros. Y entonces,
Ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida nos lleva a agradecimiento y después nos lleva a una vida de acción para el Señor, de obediencia a su palabra, de compartir su palabra, de ser sal y luz en este mundo. Eso es para el creyente. Pero si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, no tenés esos beneficios. No hay nada que agradecer a Dios todavía realmente. Tenés que agradecer que todavía no te mató realmente, que todavía tu vida no terminó. ¿Por qué? Porque todavía tenés una oportunidad de responder al plan de salvación. Pero ¿sabes lo lindo de todo esto? Es que Dios te ofrece hoy la salvación. Te ofrece hoy el perdón de pecados. Y la Biblia dice que lo único que tenés que hacer es creer que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, mostrando dos cosas. Primero, que Él era Dios, y segundo, la victoria sobre el pecado. El pago fue un pago suficiente por todos los pecados. Y dice la Biblia que si crees en Cristo como tu Salvador, serás salvo. Y una vez que crees, empieza Él. Gracias, Señor. Y hay una vida cambiada y transformada a diario en el proceso que algún día se va a cumplir en el cielo. Entonces, si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a que creas, a que pongas tu confianza en Él. No en tu pasado, no en tradiciones, no en religiones, no en esta iglesia, no en esta predicación, sino en Cristo. Hoy podés creer en Cristo y pasar de muerte espiritual a ser un hijo de la promesa y tener todas estas bendiciones. El pueblo de Israel tenía incredulidad porque dependía de cosas que no entendían y malinterpretaron, pero dependían de su raíz física, de su religión, dependían de su herencia, cuando tendrían que haber entendido que Cristo vino y cumplió con todas las promesas y debían descansar y creer en lo que Cristo hizo en la cruz. No cometamos el mismo error que los judíos. Es solo por creer en Cristo que podemos ser salvos. Vamos a orar. Pero te damos gracias por esta gran verdad. Te damos gracias, Señor, que no depende de nuestras obras, ni buenas ni malas, no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros estaríamos en problemas y no tendríamos forma de tener acceso a ti, porque somos pecadores y no podemos solucionar nuestro corazón de pecado. Te damos gracias, Señor, que cumpliste con tus promesas a Israel. Mandaste al Mesías. Mandaste a la bendición que iba a ser bendición para todas las naciones. Y por medio de Cristo. Y Él vino y después vivió una vida perfecta y después murió en una cruz por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó. Y fue suficiente el pago. Y cumpliste con el plan de salvación. Y después, por la historia, personas han escuchado el Evangelio y creído. Y en algún momento nosotros escuchamos el Evangelio y hemos creído. Y te damos gracias que esa salvación no depende de nuestro corazón y nuestras obras, sino depende de ti. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda creer en ti. Que hoy pueda dejar de lado esas cosas que no te acercan a ti y que no son suficientes para salvar y pueda descansar en ti, creer en ti y ser perdonado. Y Señor, una vez que conocemos a Cristo, queremos vivir vidas que están agradecidas a ti. Vidas que muestran ese agradecimiento dedicados a ti en obediencia.
en tomar decisiones que te agradan, en tener victoria sobre el pecado, porque sabemos que el pecado no te agrada. Y pido, Señor, que cada uno de nuestros corazones esté decidido y esté buscando maneras de adorarte y de agradecerte y obedecer tu palabra. Porque el resultado que queremos tener, el propósito de todo eso es traerte gloria a ti. Y queremos glorificarte. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.